Buen día tengan todos. Hoy hablaremos sobre el informe psicológico y su importancia en las organizaciones. En el informe psicológico se describe la personalidad de tal manera que cualquiera que lo lea se espera que al terminar de leerlo tenga una impresión cercana a la realidad del examinado. Su objetivo principal es presentar resultados y conclusiones de la evaluación psicológica realizada por el profesional, al igual que el pronóstico y curso del tratamiento del paciente, teniendo en cuenta los datos recogidos y examinados correctamente a través de las diferentes pruebas que se han aplicado. Las partes que componen un informe psicológico son datos generales, el motivo de la consulta, observaciones generales, pruebas psicológicas aplicadas, interpretación de resultados, conclusiones y algunas recomendaciones. Veremos a continuación detalladamente cada una de estas partes. Primero que nada, los datos generales. Obviamente aquí es importante saber quién es, qué persona es y para qué viene a hacer la prueba. Por eso vamos a hacer una ficha de identificación con los datos generales del evaluado, como el nombre, el sexo, edad, fecha de nacimiento, escolaridad, estado civil, etc. El motivo de la consulta son las razones por las que fue referido, el cuadro sintomatológico que presenta y que requiere atención. Observaciones generales. Estas observaciones son la manera en cómo se portó el examinado a la hora de realizar el examen o el informe, si cooperó, se esforzó, su atención, el habla, la fluidez verbal y el vocabulario. También es importante realizar un informe sobre la familia para conocer el origen del evaluado, su contexto familiar, qué lugar ocupa dentro de la familia, su historia clínica, etc. Las pruebas psicológicas que se aplican pueden ser de inteligencia, de personalidad, las que indican daño orgánico o perceptomotoras, estructuradas y proyectivas. La interpretación de los resultados. Aquí es cuando vamos a evaluar, obviamente, qué resultado tuvo en cada una de las pruebas, su coeficiente intelectual, cuantitativo y cualitativo, si existe daño orgánico cerebral, disfunción, personalidad, orientación vocacional, etc. En las conclusiones es importante señalar que puede ser algo optativo, pero debe de ser breve y de un solo párrafo. Y por último, las recomendaciones. Estas deben de ser claras, concretas, individualizadas con el tratamiento y su pronóstico. Ahora veremos qué es lo que debe de tener un informe psicológico. Bueno, a la hora de realizar el informe debe de ser descriptivo, incluir recomendaciones para las cuales es conveniente tomar en cuenta los intereses y necesidades del examinado y de la sociedad. Aquí veremos, por ejemplo, que debe existir equilibrio entre los datos que sean objetivos de abstracción, modulación, no exagerado o recargado hacia un solo lado, ser asertivo y modesto, interesar al lector, ejemplificar, discutir cada una de las partes del informe y facilitar el proceso a la toma de decisiones. ¿Cómo debemos redactar el informe? Bueno, es importante ser claros. Para esto debemos utilizar un lenguaje bien definido, que sea concreto y específico, no sacrificar la claridad, por lo tanto no abreviar, no poner siglas como Waze, DIFH, HTTP, etc. Ser claro, evitar palabras rebuscadas, evitar las palabras innecesarias con frases de adornos, agrupar la información a que se refiere a lo mismo, no ser jactancioso o muy crítico o exagerado, no usar superlativos o ser muy categórico, evitar el uso de calificativos como bueno, malo, bastante, mucho, poco, y tampoco debemos procurar ser positivo o negativo, decir lo que sí puede, no lo que no se puede hacer. Algunos elementos teóricos que debemos de tomar en cuenta, primero que nada, es la psicodinamia. En el reporte se debe explicar el comportamiento inconsciente tomando en cuenta las motivaciones e impulsos, ya que se considera que el síntoma es una expresión inconsciente. En segundo lugar, la psicogénesis, que es el origen de los síntomas del examinado, y por último, sus consecuencias. Es una explicación breve de qué se debe hacer en el informe, qué va a pasar en un futuro en caso de no poner atención a la conducta que tenemos actualmente en el examinado. Los indicadores de cada área, bueno, aquí nos presentan qué es lo que está sucediendo dependiendo del área a la que estamos evaluando. En este caso, el funcionamiento intelectual se refiere al evaluar la inteligencia con instrumentos apropiados. Tenemos suficiente información para explicarla desde dos puntos de vista, que es cualitativo y cuantitativo. Las características del pensamiento y del contacto con la realidad o prueba de la realidad. Esto se relaciona con la inteligencia, ya que depende de cómo el paciente percibe y organiza los estímulos que están en el medio, es como va a responder a ellos.
El área perceptomotora o daño orgánico cerebral es el aspecto en el cual se encuentra comprometido el sistema nervioso central, por lo que en la evaluación de la personalidad se pone atención importante a estas alteraciones. El área afectivo o emocional es en este momento que más se necesita de la objetividad del psicólogo para poder integrar los datos de la evaluación y así realizar un informe psicológico concreto y exacto. La forma de demandar y expresar afecto se refiere a cómo el evaluado pide ser amado, atendido por su objeto a las personas que son de su interés. En las relaciones interpersonales es cómo se relaciona el examinado con las personas que le rodean, si se involucra o establece relaciones superficiales o no se relaciona y es aislado. El autoconcepto, esto es algo muy importante ya que es la opinión que se tiene de sí mismo. Aquí es muy importante también relacionar esto con la autoestima, ya que dependiendo de qué opino de mí es así como me quiero. La capacidad del insight y sus características. El evaluado siente que participa en sus conflictos o toda la responsabilidad la pone afuera de él o de ella. Algunos instrumentos utilizados para evaluar cada área son la entrevista, obviamente, que es lo primero, autobiografía, y pues algunos de los test que podemos aplicar, como el test gestáltico, la escala Weiss de inteligencia de Wechsler, el inventario multifásico de la personalidad, el test psicodiagnóstico de Rorschach, el test de apercepción temática y el dibujo de la figura humana de Machover. También vamos a encontrar dentro del informe que hay mecanismos de defensa. Bueno, desde la primera entrevista se debe estar observando cómo y en qué se defiende la persona, de qué se defiende, de sí mismo. El enemigo no está afuera, se encuentra en él mismo. El mecanismo defensivo está íntimamente relacionado con el diagnóstico, es decir, si es paranoico, utiliza el mecanismo de defensa de la proyección. También vamos a encontrar algunas áreas libres de conflicto. Estas se observan aquí cuál es la actitud del paciente entre los conflictos, si está esperanzado, si se enfoca hacia las soluciones, si se encuentra comprometido para el cambio, es decir, si se evalúa la fortaleza yaica del paciente y aquí se puede evaluar la impresión diagnóstica, el pronóstico y el tratamiento, que se sugiere el tipo de terapia que le conviene y cuáles serían sus objetivos terapéuticos. Como conclusión, vamos a decir que es muy importante el informe psicológico, ya que es un instrumento informativo en el que se fundamentan todas las decisiones y estrategias de acción. Las podemos clasificar según la demanda en dos tipos: para la incorporación de personal, promoción interna como detección potencial, orientación, reorientación laboral, y para procesos diagnósticos de asesoramiento y de intervención, lo focalizados en motivación, trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, sistemas conflictivos, etc. La elaboración de informes psicológicos es una de las tareas habituales y esenciales para los cuales es convocado un psicólogo especializado en el ámbito del trabajo y las organizaciones.